Y vamos arriba, arriba Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, francamente, estoy bien alarmada con una noticia que estuve estudiando hoy y que fue publicada en Noticel, donde la policía del estado de la Florida están autorizados a preguntar por el estatus migratorio a los estudiantes de las universidades públicas. Y eso me parece a mí que es una bomba de tiempo. Pensar que las autoridades de ICE, conjuntamente con las administraciones de las universidades públicas en el estado de Florida, van a hacer causa común para perseguir a los migrantes sin contemplaciones, incluyendo jóvenes que van a Estados Unidos a distintas universidades. Óigame, esto es bien, bien peligroso y yo espero que la ACLU se active de inmediato porque anticipo confrontaciones serias, muy serias y muy violentas. Y todos conocemos que en el estado de la Florida, como en Texas, es bastante frecuente cuando la gente toma la justicia en sus manos. Por otro lado, en el programa de hoy voy a estar analizando desde la perspectiva del senador portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, los primeros 100 días y las ejecutorias de Jennifer González y todo el tema en torno a la propaganda en la que ella está inmersa para exaltar su imagen como si fuéramos a tener unas elecciones mañana. Pero el detalle es que está utilizando fondos públicos. Y vamos a darle un vistazo también a estas expresiones que hizo Juan Dalmau, asegurando que la alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento de Victoria Ciudadana se va a fortalecer de cara al próximo ciclo electoral, contrario a los deseos de muchos sectores bipartidistas que pensaron que se había diluido ese esfuerzo que sostiene la posibilidad real de que los puertorriqueños, más allá de consideraciones político-partidistas, podamos trascender, unirnos en un esfuerzo colectivo que ponga primero el bien de Puerto Rico por encima de nuestras diferencias. Y esa alianza, según Juan Dalmau, se va a ampliar y se está trabajando en eso. ¡Uy! Vamos a hablar también de eso en este programa. Y ya por ahí llegó la licenciada Rosa Seguí, quien va a estar participando de esta interesante conversación de país. No nos callen, no se vaya nadie. Mayra López Mulero en el 580. Mi voz es la voz de aquellos que no se atreven a hablar. No nos callan. Bueno, y en este momento quiero conversar con un senador que ha estado muy frecuentemente en la boca de la gobernadora, precisamente por su fiscalización y aparentemente, por lo menos como yo lo interpreto, querida audiencia, lo eficaz de sus señalamientos que levantan pasiones y que provocan que la señora primera dignataria se sienta amenazada por la fuerza de sus argumentos. Y estoy hablando del senador Luis Javier Hernández del Partido Popular Democrático, el portavoz en el Senado de esa colectividad política. Y lo tengo en línea telefónica. Le doy la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, senador Hernández. ¿Cómo está usted? Buenas tardes para ti. Saludos y bendiciones. Agradecido de la oportunidad siempre. Oiga, ¿qué usted le ha hecho a Jennifer González, que dice que usted es irrelevante y que usted llevó a la bancarrota a Villalba y que no tiene estatura moral para hacerle ningún señalamiento? Más o menos en esos términos se ha estado expresando contra su señoría. Y eso no ha ocurrido exclusivamente contra su ser, sino también contra el comisionado residente, a quien le llama estúpido, porque dice que lo que habla es estupideces. Porque ¿qué tal parece que la gobernadora quería ser gobernadora, pero no quiere gobernar? Cuando se le cuestiona con relación a acciones que le corresponden ahora a ella como gobernadora, pues ella todavía está en el personaje de la campaña, de echar culpas a los demás, de cuestionar los señalamientos.
Y la verdad es que yo siempre he dicho que no es lo mismo con violín que con guitarra. La gobernadora fue muy hábil en criticar al gobernador Pierluisi, en decir que no había ejecución, que el país no iba por buen camino, pero tal parece que cuando la crítica es hacia ella, pues automáticamente se pone a la defensiva. Falta de respeto, una actitud prepotente. Óigame, senador, eso que usted dice es bien importante que nos detengamos ahí, porque yo he visto un estilo, por decirlo de alguna manera, de la gobernadora que raya en la falta de respeto y en la ofensa contra el adversario siempre que se le trae a la atención de ella algún tema que la incomoda. Y me parece a mí que ya se ha convertido en una réplica mala de los estilos de Trump. Y creo que cuando la señora se ve acorralada por alguna pregunta inteligente, recurre entonces a desviar la atención a través del ataque personalista. Una falta de respeto, pero correcto. Para que tengas una idea, y no es solamente eso, Mayra, es que el gobernante tiene que ser deferente con los demás funcionarios electos también. El comisionado residente es la segunda función electa en el país más importante. Y no solamente eso, el comisionado residente ganó con mucho más votos que ella. ¿Sí? Y ganó bajo una promesa de trabajar en equipo aquellos temas que no son los divisivos. Y eso es lo que el comisionado ha estado haciendo el acercamiento a la gobernadora durante todo este tiempo. Lo que pasa es que la gobernadora, como no estuvo acostumbrada a jugar en equipo con Pedro Pierluisi y ella siendo comisionada, pues ella piensa que el personaje que ella creó pues tiene que continuar en esa oficina, y Pablo José pues es una persona con otra visión. En el caso nuestro, desde el Senado, gran parte de los señalamientos que nosotros hemos hecho públicos han sido avalados por senadores de su partido. El problema es que la gobernadora no se adentra al trabajo ejecutivo y está en el ataque político 100%. Te voy a dar el mejor ejemplo. Cuando nosotros presentamos una petición ante el Senado para investigar y fiscalizar a Luma, esa petición fue avalada por todos los senadores. Claro. Por todos, por los 19 de suyos, por los 5 nuestros y por las minorías. Y le hicimos requerimiento de información a Luma con relación a los trabajos de desganche. ¿Cuándo ocurrió esto, senador? Senador, discúlpeme, ¿cuándo ocurrió esto que usted me está contando? Eso fue hace como un mes atrás. Ok. Nosotros empezando nuestro trabajo de fiscalización. Cuando logramos recibir la información, eso produjo, ¿verdad?, un escándalo en términos del mal gasto que tenía Luma con relación al tema del desganche. Pues a la gobernadora, lo hicimos público, y la gobernadora, cuando le cuestionaron con relación a ese asunto, ella dijo que cualquier cosa que viniera de mí, ella no le iba a hacer caso porque yo había quebrado el municipio de Bueno, no solamente eso, senador. Ella dijo que usted llegó tarde, que ella se había anticipado y que había hecho esos señalamientos hacía muchísimo tiempo y que usted estaba... no voy a decir la palabra aquí, pero no ha hecho un divino. Entonces, pero diga la palabra aquí es que hay que decirla, senador, que nos está escuchando el país. Aquí es que hay que decirla. Pero no ha hecho un divino. Y para los que se creen... Mira, para los que dicen que no hacemos los números, estamos en número 1. ¡Sufre! ¡Perdón por existir! ¡Ay! Pero la verdad, Mayra, es que se produjo en base a información y en honor a la verdad. Es una petición del Senado de Puerto Rico, de todos los senadores. O sea, y ella parecería que no hizo la asignación y pensó que esto era la campaña política. O sea, ya esa campaña política ya pasó. De hecho, un turno en el hemiciclo mío fue dirigido hacia eso. La gobernadora sigue en personaje. Pero ¿qué gana ella con ese personaje? ¿Cómo ella? Bueno, ¿qué gana ella con eso? Porque se convierte en una figura hueca, que no tiene sustancia, que no acompaña sus expresiones con acciones concretas. Y el país no es tonto, senador, por favor. Claro, y a eso se le suma que la gobernadora siempre está o de vacaciones o que inmediatamente hay un issue importante en el país. Ella asume el rol de irse en relaciones públicas, ahora se fue de vacaciones nuevamente. Yo me cuestionaba, apenas lleva 3 meses en el trabajo. ¿Qué días de vacaciones acumulados tenía la gobernadora Mire, para senador, poder irse de vacaciones? O sea, senador, crea un mal precedente en el país de un gobernador que distinto a otros de su propio partido,
que independientemente yo tenga diferencias con ellos sí el primer año estuvieron de lleno trabajando en sus planes. La gobernadora no, la gobernadora está en una nube. Bueno, el ejemplo fue el espectáculo que hizo en Bellas Artes. Hábleme de eso, de la propaganda. Pago con fondos públicos, obligase a que todos los secretarios y los legisladores estuvieran allí, los alcaldes, para aplaudirle como focas, a anunciar cosas que no eran de su administración. O sea, la gobernadora excomisionada siempre ha tenido la mala costumbre, yo se lo he señalado siempre, le gusta hacer indulgencias con escapulario ajeno. Siempre nos enviaba cartas de fondos federales que se habían anunciado que ella no había movido un dedo. ¿Qué es eso de escapulario ajeno? Explíquelo en Arroyo Bichuela. Pues eso es un refrán en mi pueblo que significa que alguien que no ha hecho nada se abroga un logro. El logro que hizo otro. Claro, entonces en el caso de la gobernadora anunció unos títulos de propiedad, que eso yo te garantizo que lo estuvo trabajando la administración de Pedro Pierluisi todo el cuatrenio, porque los títulos de propiedad, yo soy abogado, usted es abogada, eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que toma años para poder entregarlo. Pues ella dijo que había sido ella, incluso se atrevió a llevar a esas pobres personas allí para que se enseñaran su título de propiedad. Eso es una bajeza política. O sea, estos tiempos de política ya pasaron hace tiempo. Anunció apertura de carreteras, que Pedro Pierluisi lo hizo. Anunció las baterías de Tesla, que eso lo anunció Pedro Pierluisi el cuatrienio pasado. O sea, yo creo que el país no es tonto. Yo creo que de cara al futuro, ¿verdad? La gobernadora, y todavía está a tiempo, vamos a trabajar en equipo, pero yo no lo veo mucho ánimo. Lo que pasa es que para trabajar en equipo tiene que haber una postura de respeto y de buena voluntad y de buen corazón, para que todos depongamos las armas y empecemos a poner primero el bienestar colectivo de nuestra gente y construir sobre lo que nos une, que el país bastante chavao que está. Y esta señora, pues parece que eso no es su estilo. Ella dijo que iba a gobernar para todos, pero eso no se ve en la realidad, donde ella incluso va en contra de personas que militan en en su propio partido, pero que están relacionadas con Pierluisi. El rumor que hay por ahí, por lo bajo, es que el gobierno está bajo ataque interno. Sí, que hay dos partidos. Anda de cacería, de brujas, con relación a la gente que estuvo con Pedro Pierluisi. Sí. Y por eso es que muchas personas han optado ni tan siquiera aceptarle las posiciones de liderato en la agencia. De hecho, gran parte de las personas que la gobernadora ha nombrado han sido gente que son de su grupo, de su clan, de su club social, de su círculo cercano. Porque nadie que sea un profesional quiere trabajar con ella. Bueno, mira el secretario de salud que tenemos. Permítame abonar a ese argumento vuestro, porque tengo conocimiento a través de mi fuente que el secretario de la Gobernación no se inhibe en absoluto ni se limita al momento de tener que llamar a funcionarios públicos de tercer nivel para regañarlos o para decirles lo que tienen que hacer, incluso para votarlos. Y conozco un caso en particular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, donde Domínguez llama directamente a la persona y lo humilla y terminó despidiéndole de manera injusta, simple y llanamente porque se le dio curso a un trámite que él entendía que favorecía a los Guillemard y que como los Guillemard ahora son non gratos, pues no se le puede dar nada a ellos. Sí, y entonces penalizaron al funcionario que no tiene nada que ver, que es un eslabón en la cadena, y lo votaron. Mira qué bonito. Y yo conozco gente en posiciones muy importantes en el país que manejaban la transición de reconstrucción, que eran los que realmente movían esa oficina, que fueron despedidos sin previo aviso. O sea, le enviaron un correo electrónico y así mismo los despidieron. Óigame, senador, ¿y qué le parece a usted, ya que estuvimos hablando de los viajes de la gobernadora que está ausente? Tenemos una gobernadora interina que ha causado mucho cuestionamiento público y que próximamente tendrá que enfrentarse al presidente del Senado en una comisión total y que está fungiendo como gobernadora, que es la licenciada Verónica Ferrajoli,
¿Qué le parece a usted esa A mí me parece una circunstancia? burla al país, ¿Por porque qué? la nominada, que todavía no ha sido confirmada por el Senado, realmente aceptó en vistas públicas que no había rendido las planillas en 2 años. Y a mí me hablan de que, y a mí me dicen que escuché que hay quien sostiene que fueron 3 planillas que dejó de radicar, pero yo supongo que eso se estará aclarando en esa comisión total, pero tengo información de que no eran 2, que son 3. Y yo tengo información de que ella facturó miles de dólares durante esos años, así que no es porque supuestamente no trabajó en Puerto Rico y pensaba que no quería radicar, aparte de que vamos a poner el pequeño detalle, que es abogada de profesión y no cualquier abogada. O sea, una abogada que asesoraba distintas entidades y corporaciones importantes. De hecho, trabajó con la comisionada residente en el Congreso por mucho tiempo, así que de las leyes debe conocer un poco. Y tenía que saber que tenía una responsabilidad que no recaía en su contable, recaía en ella específicamente. Y tenemos que traer a la atención de nuestra audiencia también que aquí tiene que medirse con la misma vara que midieron a Mariana Nogales. Claro. Que por poco la linchan, pena de muerte para Nogales. A Eddie Miró, que en paz descanse, que le radicaron cargos por no radicar planilla. Exactamente, eso es cierto. Tuvo que exponerse a un proceso. De hecho, nosotros vimos en el Supremo un caso de un abogado que fue penalizado por el Supremo por no cumplir con su responsabilidad de radicar planilla. O sea, y vamos, Mayra, yo no tengo ningún problema en que ella haya acudido personal directamente a Hacienda y haya resuelto su problema. Qué bueno que lo resolvió. Pero esto no se trata de cualquier puesto. Se trata de la persona que, si la gobernadora no está, en estos momentos es la gobernadora de facto, tomando decisiones que pueden traer situaciones de política pública. De hecho, hoy era el día que vencía la planilla y ella está como gobernadora interina sin cumplir con esa responsabilidad. ¿Con qué fuerza moral el gobierno le va a exigir a la gente que cumpla con su responsabilidad de radicar planilla si la gobernadora interina no lo hizo por 2 años consecutivos? De hecho, la gobernadora había anunciado que iba a presentar una prórroga. Y inmediatamente el país se le viró patas arriba. Y la radicó ahora. La radicó a última hora. Sí, a mí que nadie me diga que esa prórroga no se había peticionado. Claro. Se hizo, porque el secretario de Asuntos Públicos no se va a inventar semejante atrocidad. Ajá, y después se retractó. Después se retractó, no, después dijo, mira, nos van a matar. Ellos tienen problemas con la verdad. ¿Qué cosa que se está convirtiendo en una epidemia? La gobernadora parece que tiene un serio problema con la verdad y está contagiando a todos los demás. A todo el mundo, sí. con el síndrome de la mentira. Óigame, senador, perdone que lo interrumpe, pero sigue corriendo el tiempo en el programa y quiero que me comente, ¿qué le parece a usted todo este uso de fondos públicos en propaganda donde se compran 7 páginas completas en el periódico de mayor circulación en el país? Y está repleto de fotografías de la gobernadora y de supuestas... Oye, ¿y qué hacemos con el Media Tour? La gobernadora estuvo en más de 30 apariciones públicas. O sea, si así fuera para trabajar. Pero a mi programa no quiere venir, mire qué cosa. Bueno, lo que pasa es que a ella le gusta, por eso te digo, a ella le gusta que ir a los sitios donde dicen lo que ella quiere que digan. Y eso en cualquier otro país, y eso que a ellos les gusta criticar el comunismo y las dictaduras, eso es dictadura democrática en términos de la prensa, ¿verdad? Ella estuvo toda la semana. ¿Y la dictadura de derecha y el fascismo que impera en su administración? ¿Cómo lo trabajamos? Toda la semana estuvo, Mayra, estuvo en un Media Tour. Lo que pasa es que el país ya no le compra esa teoría. La verdad es que el gobernante que hubiera hecho bien su trabajo no necesitaba ese Media Tour que ella hizo, no necesita comprar páginas en los periódicos. Sabes que yo que estoy en la calle, que es importante nunca despegarse del suelo y escuchar a la gente dice que este es el peor inicio de cualquier gobierno en la historia y que ella es la gobernadora que menos ha conectado con la gente en términos de las soluciones. Pregúntate tú, ¿qué área importante la gobernadora ha marcado durante su administración en estos primeros 100 días que haya beneficiado o haya resuelto algún problema trascendental del país?
Uno. Yo quisiera uno. Porque en el tema de energía, su único logro es haber extendido la quema de carbón en Salinas y Guayama y reconocer que fueron un fracaso en la generación. Bueno, yo creo que el país está bastante claro, y también un caso que es bien notorio y que devela el carácter de la señora es la forma en que se llenó la vacante de la Procuraduría de las Mujeres, excluyendo a todos los sectores que le dan servicio a las mujeres y a los sectores feministas, en un claro menosprecio a esa aportación tan valiosa que nunca llegó y que ella anuló para imponer su criterio y nombrar a su amiga en ese cargo por 10 años. Pero bendito, pero si no comenzó diciéndole al secretario de Recursos Naturales que firmara la orden que llegó por obra y gracia de Dios al escritorio de él, y que en menos de 2 horas él se despachó un asunto de 50 años y que cambió la política pública de este país para beneficiar nada más y nada menos que a la familia directa de la gobernadora. Sí. O sea, aquí han ocurrido tantas cosas. Senador, hay que orar. Hay que orar para poder sobrellevar todo este bollete que impera en Puerto Rico. Desde luego, usted, tengo que decirle que el partido en el que usted milita finalmente asumieron la ofensiva, porque han estado fiscalizando como no lo hicieron en el cuatrenio pasado. Así que por lo menos aprendieron la lección, ¿verdad? Y eso es importante para que el país pueda establecer los contrastes y en el momento indicado tomar las decisiones que correspondan. Así es. Le agradezco que haya sido parte de esta conversación de país, y espero que en este periodo de recogimiento pida al Todopoderoso todas las herramientas para poder contenerse cuando tenga que interactuar con gente como Jennifer González. Que tenga muy buenas tardes. Un abrazo. ¿Cómo no? ¡Ay! Perdón por existir, no se vaya nadie, no nos callan. Su voz es fuerte y firme para hacerse sentir. Mi partido es Puerto Rico. La valentía duele y cuesta. Y regresamos a esta conversación de país. Evidentemente, como les había dicho, la licenciada Rosa Seguí se ha incorporado a este diálogo. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Encantada de estar en este programa. Estoy bien. Qué bueno, me da mucho gusto verte, y sobre todo después de conocer las expresiones que hizo Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, conjuntamente con Ana Irma Rivera Lacén y algunos componentes del Movimiento de Victoria Ciudadana, le aseguran al país que, contrario a los deseos de algunos sectores conservadores, la alianza se va a mantener y se va a fortalecer. Tú fuiste parte de esa alianza. Un comentario preliminar. Pues me parece que es importante escuchar lo que tienen que decir quienes integramos esta alianza, porque independiente de que digamos y hemos dicho y reafirmamos que hemos trabajado en conjunto, que hubo un aumento en los niveles de conciencia en Puerto Rico a raíz de lo que presentó esa esperanza que representó la alianza, y que no hemos dejado de trabajar en conjunto. Yo continúo hablando semanalmente con otros integrantes del Partido Independentista Puertorriqueño, con el ahora senador Adrián González, con Adriana Gutiérrez, representante, con Gabriel Casal, y continuamos trabajando también en el recogido de endosos. Así que de quienes le integramos esta alianza, continuamos trabajando, y sabemos que sí, que se va a fortalecer, que la gente nos los pide en la calle, y que en este proceso de endosos el Partido Independentista Puertorriqueño ha sido importantísimo, consiguiendo lugares para hacer este proceso de recogido de endosos, ofreciendo su endoso en distintos sectores de la isla, a través de toda la isla. Así que estoy muy de acuerdo en que sabemos lo que se logró histórico, ¿verdad? Todos esos cientos de miles de votos en conjunto, lograr todavía legisladores y legisladoras municipales a través de distintas alcaldías. Así que la alianza continúa con fuerza, pero ha sido una narrativa, ¿verdad?, que ha querido hablar por nosotras. Quizás no tenemos el acceso a los mismos programas televisivos, y la narrativa quiere hacer creer que no existe la alianza, que hay división, que hay problemas, pero no es así. Me parece bien importante que aclaremos esto públicamente, porque, como te digo, hay mucha gente malintencionada que quieren serrucharle el palo a la alianza, precisamente porque reconocen la amenaza que esto representa para el bipartidismo, y ya no es una teoría, ya lo vimos en el resultado de las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero
Es bien interesante porque cuando yo leí la noticia de Juan Dalmau, él hace hincapié en promover algún tipo de diálogo de unidad puertorriqueña y evidentemente tras ese concepto subyacente está la necesidad de romper con paradigmas pasados que ya dejaron de ser útiles a esta generación. Por ejemplo, yo creo que hemos visto por las circunstancias históricas que nos han obligado en esa dialéctica histórica, no nos ha quedado más alternativas que hacer los ajustes para entender que como único podemos adelantar en beneficio del pueblo es mediante una unidad entre puertorriqueños y puertorriqueñas, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y de manera correcta, ser los artífices de una propuesta de país que sea ejecutable desde el amor a la patria y el compromiso para luchar unidos en un mismo propósito. Y eso es lo que subyace en ese concepto de convocar un diálogo entre puertorriqueños según mi criterio. Ojalá no me equivoque. Los cambios no suceden de un día para otro y ha tomado décadas, pero ha habido un movimiento claro y que ha continuado creciendo para no dividirnos únicamente por esa relación con Estados Unidos, ¿verdad? Que es la estadidad, la independencia, la libre asociación. Así que sí, estamos poniendo las vidas primero y eso es lo que yo creo que ha motivado tanto este entusiasmo con la alianza. Vamos a seguir hablando de esto porque dijiste algo importante. Vamos a hablar de la alianza desde los que constituimos la alianza, no desde los que la quieren destruir. No nos callan, mi partido Puerto Rico, no se vaya nadie. Y regresamos a esta conversación de país. Me acompaña la licenciada, amiga, respetada jurista Rosa Seguí. Como ustedes saben, pues ella militó como candidata en el movimiento de Victoria Ciudadana. Estabas corriendo por acumulación, ¿verdad, Rosa? No, fui al Senado por el Distrito 1. Por el Distrito 1. De San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Ok. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia, Rosa? Bueno, la verdad es que cuando vi que hubo mayor entusiasmo de pueblo con lo que representaba la alianza y por tanto pues mi candidatura, ¿verdad? Como parte de esa alianza, más violenta se convirtió la oposición en contra, ¿verdad? Así que aprendí eso, que a pesar de que en las elecciones del 2020, pues yo logré ese segundo lugar como partido, porque al Senado por distrito entran 2 personas y yo quedé en tercer lugar, sí, que es el segundo. Por poquito. Claro, no fue tan violenta esa primera ocasión. Y ahora pues con el Super PAC patronal que dijo que iba a hacer campaña a favor de candidaturas y comenzó atacándome a mí de una manera muy violenta, llamando al acecho y al acoso. Lo recuerdo. Con el hashtag Vélala, que ocasionó esta amenaza de muerte. No me esperaba que se volviera tan violenta en esta ocasión. Así que pues lo sufrimos, pero por supuesto ya estamos recuperadas y continuamos, ¿verdad? Sabemos que lo estamos haciendo bien y por eso viene tanto ataque. Y te pregunto con mucho respeto, ¿no has descartado la posibilidad de más adelante retomar una aspiración a un puesto político? Yo no la he descartado, pero tiene que ser un asunto colectivo. Estos no son ideales personales. Yo no pensé, ¿verdad? No era mi aspiración personal en la vida estar en una candidatura política, pero son decisiones que hay que tomar, hay que ser valientes y yo no me arrepiento absolutamente de nada. Y pues pensando, ¿verdad?, en lo que sucedió, yo creo que todo ha caído en su sitio. Yo creo que ha salido desde un principio la verdad de lo falso de las acusaciones, de la difamación de la que sufrí, y recibo mucho apoyo en la calle, que la gente no quiere que me quite, que estamos contigo. Y estructuralmente el movimiento está inmerso en algún proceso para autorrevaluarse, ¿no? Sí, por supuesto, hubo un proceso de evaluación, se celebraron asambleas, ¿verdad?, plenarias para ello. Porque hubo gente que abandonó el movimiento. Sí, y como pasa, ¿verdad?, en todo proceso eleccionario, lo vimos en el 2020, personas como Sayira Conde, que fue la candidata a la comisaría Eric, hay un señor que se llama Eric que también abandonó el Pues mira, no movimiento. estoy al tanto de todas las personas, ¿verdad? Porque lo han hecho de una manera que quizás no me llega. Y hay a mí. gente que abandonaron cargos
pero que continúan militando en el movimiento. Hay otros que salieron y desde luego pues se enfatiza mucho las expresiones que en algún momento hizo la ex representante Mariana Nogales, ¿verdad? Que decía que la alianza había sido un error. Así que yo supongo que ese tipo de comentarios es lo que hace acopio los que quieren destruir a la alianza para tratar de darle la impresión al país de que esas personas reflejan el sentir de todos, y eso no es correcto. Y eso no es correcto, ¿verdad? Y es normal que sucedan disgustos después de unas elecciones tan violentas, de un proceso eleccionario amañado, que no podemos decir que estuvo libre de fraude, que fue transparente o que fue democrático. Así que es normal que eso suceda, que las personas, ¿verdad? Terminen saliéndose porque esperaban que sucediera algo particular, pero como colectivo continuamos. Rosa, y en tu opinión, como mujer, como abogada, como madre, como puertorriqueña, en todas tus facetas, ¿cómo tú evalúas los primeros 100 años de la administración de Jennifer González? Yo sé que parecen 100 años, pero son 100 días. Pero Oye, sí. ayer me pasó igual. Y sí, yo creo que es por 100 años de soledad, porque lo he visto en otras periodistas también, normal, y se siente muy mal y muy largo. Pues mira, vamos a tomar, ¿verdad?, cuáles fueron sus promesas, que era pues alivio energético, fondos federales, y no vemos que haya habido ningún tipo de alivio. La gobernadora comenzó en su primer día con un apagón masivo y con un noveno aumento a la tarifa de luz. Y lo que se está hablando ahora mismo es la Junta de Control Fiscal queriendo imponerle nuevamente al pueblo de Puerto Rico más aumentos para pagar las pensiones. El tema de las pensiones, ella ha sido totalmente errática con relación al manejo de que va a hacer el gobierno con Luma. Dice una cosa, mañana dice otra. Y entonces ahora le añade el asunto de Genera. Está favoreciendo unos negocios jurídicos con empresas que promueven el perpetuar el uso de combustible fósil, y cambió la política pública y ahora lo renovable no es prioridad. Correcto. Hay una política pública energética de transicionar aceleradamente hacia fuentes de energías renovables. Una ley de Ricardo Rosselló, de la administración de Ricardo Rosselló, la cual ella entonces aceptó enmendar para retrasar, movernos. O sea, la vida misma en Puerto Rico, los expertos del Comité del Cambio Climático en Puerto Rico, que incluyen a la doctora Ada Monzón, consistentemente denuncian que tenemos que tomar medidas urgentes y salir de los combustibles fósiles que tanto daño ocasionan, no solo al ambiente, a los seres humanos, sino que también promueve el aumento en los niveles del mar, facilita la erosión costera, y somos una isla, ¿verdad? No podemos seguir creciendo, lo que se está es achicando. Exactamente. Así que si queremos algún tipo de desarrollo económico y mejorar la calidad de vida, esa no era la vía. Y también lo vimos con los permisos, ¿verdad? Alegando que como promesa de campaña iba a facilitar los permisos, pero no para los pequeños comerciantes que llevan años solicitando hacer sus negocios en Puerto Rico, no. Lo que hizo fue legalizar la destrucción de los mangles y de la zona protegida y de la palguera. Y favorecer los grandes intereses económicos. Exactamente. Porque la gente que están allí tienen 3, 4 propiedades, muchos de ellos, ¿entiendes? Y entonces, no solamente en ese contexto, en los desarrollos como Esencia, el proyecto Esencia en Cabo Rojo, como pasó en Rincón, como ha pasado en Aguadilla, como pasa en Luquillo, como se pasa en el Escambrón, como pasa todo el tiempo, sigue pasando. Y color de promover, entre comillas, desarrollo económico, estamos destruyendo nuestros recursos y es irreversible y ya no va a haber nada que explotar, ni para los colmillos, ni para nosotros. Ni para poder disfrutar de lo que nos queda, ¿verdad? Que el acceso a las playas también significa el disfrute en familia, ¿verdad? Menos oneroso porque podemos acudir libremente, eso también nos los están quitando. Así que vemos que no funcionó en las propuestas energéticas, donde la cancelación del contrato de Luma de manera igualmente ambivalente,
para ganar la primaria, Jennifer González iba a cancelar el contrato de Luma, pero luego de ser electa gobernadora, ahora está diciendo, ¿verdad?, que hay que analizar, que hay que estudiar. Mire, eso ya está. El artículo 14 del contrato de Luma dispone que si Luma se excede en 3 años consecutivos de su presupuesto, se puede proceder con la cancelación. Y hay un año de transición obligatorio en el que Luma no se puede ir. Igual que nos quisieron hacer de la noche a la mañana, despedir empleados cualificados y expertos de energía eléctrica y traernos a Luma, se puede revertir. Esto se sabe que se puede. Yo creo que es bien importante que mi audiencia entienda que en este programa se habla con la verdad, que aquí nosotros no estábamos para hacerle daño a nadie, pero tampoco para encubrir lo que está mal. Y me llama la atención, y digo esto porque he visto una tendencia marcadísima en las acciones de Jennifer González en ser selectiva al momento de decidir dónde comparece públicamente. Y así es bien bonito. Entonces ella, en los medios amigos, los que no le cuestionan, y ella entra en su diatriba ininterrumpida, en ese libreto aprendido que ni respira, pues ciertamente no hay cabida para un intercambio de ideas en un diálogo constructivo. ¿Entienden? Y yo pienso que eso tiene mucho que ver también con este afán de revivir estilos propios del caudillismo, a mi juicio, del siglo XX, ¿verdad? Del principio del siglo XX, para tratar de adoctrinar al espectador, a la audiencia, a través de una retórica que no es otra cosa que su intención de adormecer, de engañar, de sencillamente manipular a la gente. Y por eso he visto cómo se ha suscitado una campaña de propaganda jamás vista. O sea, un media tour extremo donde quiera que tú te metes, está la cara de Jennifer, pagó como 7 páginas de un rotativo de mayor circulación en el país, con sus fotografías. Ella entra a Facebook y está, pues si se está comiendo una chuleta, pues se saca una foto y está comiendo chuleta. Como si fuera un reality show. Es un reality show. Los bebés los expone. Le dice estúpido al comisionado residente. Le dice barbaridades a los opositores. Le sale con malas crianzas a los periodistas. Tergiversa y pone palabras en la gente que no ha dicho para desviar la conversación de lo realmente importante. Y eso es bien notable. Y yo creo que ella parece que estaba acostumbrada a campear por su respeto sin rendirle cuenta a nadie. Pero ahora, como primera dignataria, está bajo observación constante. Y cuando se le pregunta, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente con esa primera orden ejecutiva que emitió el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, responde, a preguntas de la periodista Nuria Sebasco, responde que está cumpliendo con su programa de partido. Pero si vemos el programa de partido, vamos a ver que entre las disposiciones está en contra del discrimen, ¿verdad? El gobierno está enmarcado en la igualdad, protegiendo, rechazando el discrimen por orientación sexual e identidad de género, pero vemos que en la práctica eso no fue lo que hizo al firmar un proyecto tan terrible y discriminatorio como el proyecto del Senado Uro, que ahora es ley. Oye, y ayer los grupos de las comunidades LGBT y Q+ hicieron una conferencia de prensa declarándola enemiga de la equidad. Y entiendo que tú escribiste un artículo en el periódico Metro y me gustaría que compartas tus impresiones de la manera más tranquila con la gente para que entiendan por qué este proyecto de libertades religiosas es abrirle la puerta al discrimen, quemar nuestra Constitución y promover el conflicto. Y esa también es mi opinión. Precisamente, ¿verdad? Es un proyecto que
dice la ley para establecer la ley fundamental a la libertad religiosa, ¿verdad? Y no es cierto que esté estableciendo nada, porque ya nuestra Constitución establece, además de la libertad de culto y la completa separación de iglesia y Estado. Y que parece que también quemaron esa cláusula. Pero esta ley no es una ley dispositiva, es una ley que interpreta y hace conclusiones legales hablando de cómo no está en conflicto con la separación de iglesia y Estado. Cuando escuchamos la palabra libertad religiosa, lo primero que tenemos que ver es qué significa. Uh-huh. Y pensaríamos que es la libertad de poder ejercer una religión, unas creencias, ¿verdad?, libres de discrimen. No. Es la capacidad para realizar o rechazar realizar actos. Uh-huh. Así es como se define precisamente en la sección 4, inciso E, donde se establece cuál es la definición de libertad religiosa. Y cualquier persona, ¿verdad?, con creencias de fe, lee eso y no tiene nada que ver con creencias, ¿verdad? Uh-huh. Es hacer o dejar de hacer. Y luego en otra sección también dispone que se puede pedir exención de conferirle beneficios legales a terceros. Así que, ¿verdad?, es una cuestión sumamente amplia que va a permitir, porque cubre todas las ramas del gobierno. Estamos hablando hasta de secretarios de agencias. Esto es a todas las ramas del gobierno, jueces, tribunales, el Ejecutivo y también en la legislatura, carta blanca para el discrimen. Pueden negarse a hacer funciones esenciales que pueden poner en riesgo la vida misma de las personas. Aplica también a los centros de cuidado a mayores y a todos los centros hospitalarios. Perdóname, Rosa, para beneficio de nuestra audiencia, que es todo el país, dame un ejemplo para que ellos puedan verlo concretamente en algo cotidiano. Pues quisiera dar 2 ejemplos. ¿Cómo no? Uno es llegar al centro médico o al hospital de Carolina, ¿verdad? Centros públicos que ofrecen servicios médicos de salud a la ciudadanía. Y una persona, una enfermera, un enfermero, un doctor puede negarse a ofrecerle servicios a una persona por cualquier situación que entienda que está contrario a su creencia religiosa. Un trans. Una persona trans puede llegar a recibir servicios en peligro de muerte y se puede negar a ofrecerle servicios porque la creencia religiosa, que no tiene que estar establecida y no tiene que ser una creencia fundamental del credo, puede decidir que es contrario a mi religión atender a personas de la comunidad LGBT, incluyendo a personas trans, y por tanto habría que esperar a ver quién puede atenderle, si hay alguien más en ese turno, ¿verdad? Así ¿Y tú sabes cuál es el caso que llega a mi mente cuando te escucho hablar, Rosa? El de Alexa. Por supuesto que sí. El de Alexa y de otras 7 personas trans que entró fueron asesinadas a un Burger King y así se inicia, porque lo vieron otras personas y se le fueron detrás y comenzaron entonces a burlarse y a hacerle daño. Por rumores falsos. Y finalmente terminó siendo asesinada por gente que promueve el odio con este tipo de legislación. Y desató una ola terrible de asesinatos en la comunidad trans que llevó a Puerto Rico a convertirse en la jurisdicción de todo Estados Unidos con más asesinatos. 7 asesinatos entre el 2020 al 2021 y todavía no se han esclarecido todo. Y también otro ejemplo que pongo es acudir a ayuda en un cuartel de la policía. Hay una persona, ¿verdad?, que lo hemos visto en peligro de muerte, le están acechando, acudió una mujer a un cuartel y allí mismo la asesinaron, pero imagínense que hubiera podido entrar a buscar ayuda y se niegan a ofrecerle ayuda. Así que la vida de las personas, ¿verdad?, porque recuerden que no es solo alguien que profese serlo, no es solo una persona de la comunidad trans, es que el funcionario público piense que yo soy de la comunidad trans, que yo soy lesbiana, que yo soy algún tipo de persona que está contrario. O que soy bisexual, o que lo que sea. Por ponerme una cruz, piensen que soy de una religión y entonces debido al credo de ese funcionario público, porque también aplica entre 2 religiones. Me cubro la cabeza, pues no. Entonces, esta es musulmana, mira, a lo mejor es que me gusta tener turbante porque ese es el look que quiero. Una persona de otra religión y está una persona católica. Piensa, ves, mira, vas en contra de mi credo. Oye, Rosa, ¿tú te acuerdas de la moda aquella punk y de las cosas aquellas dark
que todo el mundo se ponían se pintaban los labios de negro y era una cosa como vampiro. Gótico. Bien gótico. Pues esa gente está chava, pues eso no le van a dar servicio, no van a recibir servicio porque imagínate, parecen demonios. Así que lejos de ser libertad de culto ni religiosa, pone en choque las mismas religiones y no permite que se ejerzan libremente. Y se promueve el odio. Porque nadie tiene la verdad cogida por el rabo. ¿Entiendes? Y no se sabe quién yo soy. Seguro. Y yo no tengo que estar diciendo lo que soy o lo que no soy, ni mi religión. ¿Y cómo llegué ahí? Ni mi credo, ni mi orientación sexual, ni mi identidad nacional. Hasta por eso se puede. O sea, todas las causas protegidas, todas esas comunidades protegidas por la ley, ahora están expuestas al discrimen y al rechazo de servicios que pueden poner la vida misma en riesgo. Hubo una columna de Esther Vicente, la licenciada y catedrática, que decía que es licencia para matar, ¿verdad? Y eso es, yo apuesto a que el pueblo de Puerto Rico va a ser solidario y no lo va a hacer, pero con una fatalidad ya es suficiente como para no darle paso a este proyecto. Así que también, aunque sea ley, usted no tiene que ejecutarlo. Pero también hay aquí develado una gran hipocresía retratada en la dignataria. O sea, cuando Jennifer González se tuvo que expresar sobre temas similares en el pasado, en ocasión de desempeñarse como representante, su postura era diametralmente opuesta. Y también siendo comisionada residente en el 2019. Y esto, ¿verdad? Es importante señalarlo porque fue en junio del 2019, ya estaba Puerto Rico encendido en el verano del 19 y ella hizo unas expresiones como si estuviera en contra de ese proyecto de libertad religiosa que quería promover Ricardo Rosselló. Así que vemos que es acomodaticia, que es según le beneficie y no que le beneficie al pueblo. Dijo que iba a ser gobernadora para todos los puertorriqueños, pero lo primero que luego dijo es, las feministas no votaron por mí, así que ellas no me eligieron. Y ahora está diciendo la comunidad no votó por mí, no me eligieron. O sea, ¿a quién entonces ella está gobernando? ¿Para quiénes? Y hablando de las feministas no votaron por mí, vamos a hablar de eso porque esta señora gobernadora nombró a una mujer a un cargo de 10 años como procuradora de las mujeres en un trámite bien distante a lo que había sido en el pasado la evaluación de la candidata para ese puesto. Bajó por descargue. Ella no permitió que se elaborara un interrogatorio incisivo para conocer quién es esta señora que no tiene trayectoria, nadie la conocía. Y entonces ella hizo creer a los sectores feministas que esperasen hasta el momento de las vistas públicas para que pudieran hacer sus expresiones y sus preguntas y su aportación en una estratagema engañosa que culminó con la confirmación de la licenciada Astrid Bermúdez, creo que se llaman. Ahora se me escapa el apellido, que sé que es Astrid. Y la señora la confirman por descargue. Y entonces, cuando se da un incidente bochornoso en la vida de Jennifer González, porque existe la justicia divina, y el viento deja al descubierto una parte de su cuerpo que provocó muchísima burla, Jennifer González, a través de su séquito, dijo, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están los grupos feministas para que me defiendan del bullying? Porque el viento dejó al descubierto una parte anatómica del cuerpo de la primera dignataria. Y yo me pregunto, ¿dónde mismo estaba usted cuando los grupos feministas proclamaron su presencia para hacer acopio de las mejores mentes y diseñar un proyecto de país para defender y proteger a las mujeres, entre otras cosas, de la violencia de género? ¿Dónde estaba ella? Entonces, usted dice algo que me parece genial, Rosa. Me parece genial. ¿Para quién gobierna? Porque gobierna para los incondicionales, gobierna para los que ella controla, gobierna a los impensantes. A eso ella los abraza y los quiere, pero les está haciendo un gran daño, porque al final del túnel estas personas
Están siendo usadas para adelantar causas que nada tienen que ver con el afecto y el compromiso que pueda sentir la gobernadora por ellos. Y tengo que decir que también quien es nombrada a una posición que no es parte del gabinete, que no es para implementar el programa de gobierno del PNP, es una oficina independiente, autónoma, ¿verdad? Así que una cosa es el gabinete de la gobernadora que tiene que cumplir con su programa de gobierno, eso es correcto, ¿verdad? Para eso se eligen personas de confianza que se sepan que van a ejecutar. Pero en estas oficinas como Contralora Electoral, como la Procuradora de las Mujeres, Contralora de Puerto Rico, no están para ejecutar las políticas públicas ni el programa de política pública, sí, el programa de gobierno del PNP. El procurador de asuntos de personas envejecientes, por ejemplo, y ahora ella abrió una oficina para dar el mismo servicio que ya está en la Procuraduría. Para decir que está haciendo algo. En cuanto a la Procuradora de las Mujeres, la ley requiere que se tome en consideración el trabajo, que tenga trayectoria y que dicen los sectores que están velando por la ejecución de esta ley en contra de la violencia de género y no lo hizo. Así que aquí tengo que decir que la responsabilidad es doble. La gobernadora falla grandemente al no querer implementar la ley, pero también la nominada no podía aceptar un cargo para el cual no está preparada. Así que le toca a las personas también hacer valer las leyes y no solo depender de la interpretación acomodoticia de la gobernadora. Licenciada Rosa Seguí, gracias por ser parte de esta conversación de país. Yo creo que esta conversación era necesaria y qué buen momento para tenerla, sobre todo porque mi audiencia en este momento están disfrutando de algunos días de asueto, unos por elección y otros por imposición. Pero vamos a aprovechar para darle pensamiento a esta interesante conversación de país. Gracias. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, querida audiencia, vengo con mi fuerza, con mi libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar. Mi partido, Puerto Rico, no nos callan. Hay que orar, que Dios nos proteja.